desde un piloto que informó sobre un objeto no identificado hasta 3 chicas que desaparecieron sin dejar rastro. Estas son 8 desapariciones más misteriosas e inexplicables del mundo. Número 8. La desaparición de 3 chicas. Este es uno de los misterios más intrigantes y sin explicación de la historia. Estas jóvenes desaparecieron sin dejar rastro después de asistir a una fiesta de graduación en un pequeño pueblo. Las 3 chicas eran amigas cercanas y estaban emocionadas por celebrar su graduación juntas. La fiesta se llevó a cabo en una casa alejada del centro del pueblo, en medio de un bosque. La noche parecía transcurrir sin problemas hasta que llegó el momento de irse. Según los testimonios de algunos invitados, las chicas dejaron la fiesta alrededor de la medianoche y se dirigieron hacia la casa de un amigo llamado Matt, que vivía cerca del lugar. Sin embargo, nunca llegaron a su destino. Nunca más se volvió a ver ni a escuchar de ellas. Cuando las chicas no regresaron a casa al anochecer, el pánico se apoderó de sus familias. La policía fue alertada de inmediato y comenzaron las búsquedas frenéticas. Pero, ¿adivina qué? No encontraron ni una pista ni una sola señal que indicara qué les había sucedido. La comunidad entera se unió en la búsqueda de las chicas. Se realizaron batidas en el bosque, pero no encontraron nada. El misterio parecía crecer cada vez más. ¿Cómo podían desaparecer sin dejar ni un solo rastro? La investigación policial fue intensa, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. No había evidencia de un secuestro o un crimen violento. No se encontraron pruebas forenses como huellas dactilares o ADN en el lugar de la fiesta ni en ninguna otra parte. Parecía como si las chicas se hubieran esfumado sin dejar rastro alguno. Un punto de interés en la investigación fue el testimonio de un sospechoso que afirmó saber qué les había sucedido a las chicas. Sin embargo, a pesar de las extensas interrogaciones, no proporcionó ninguna información sólida que pudiera conducir a su ubicación. Las búsquedas continuaron durante semanas, meses e incluso años, pero no hubo resultados positivos. Las teorías comenzaron a surgir. Algunos decían que las chicas se habían perdido en el bosque y aún estaban tratando de encontrar su camino de regreso. Otros especulaban sobre secuestros e incluso actividad paranormal. Las familias de las jóvenes nunca perdieron la esperanza de encontrarlas con vida, pero con el tiempo esa esperanza se fue desvaneciendo. Los años pasaron y el caso se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes y frustrantes de la historia criminal. Número 7. Louis Le Prince. Este talentoso inventor y cineasta desapareció sin dejar rastro el 16 de septiembre de 1890, dejando un enigma que ha desconcertado a generaciones de investigadores y cinéfilos. En 1888, Le Prince filmó lo que se cree que es la primera película en la historia titulada Runway Garden Scene. Este cortometraje de solo 2 segundos muestra a su esposa y amigos paseando por un jardín. Sus innovaciones en el campo del cine prometían un futuro brillante para el cineasta. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 16 de septiembre de 1890, Le Prince se encontraba en Dijon, Francia, preparándose para viajar a Estados Unidos para presentar su invención al mundo. Había planeado una demostración pública de su dispositivo en la ciudad de Nueva York. Curiosamente, esa misma noche, Louis abordó un tren con destino a París para encontrarse con su hermano, pero nunca llegó a su destino. Fue en ese tren donde desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno. La pregunta que ha desconcertado a todos es: ¿qué sucedió con Louis Le Prince? Las teorías sobre su desaparición han sido diversas. Algunos creen que fue víctima de un secuestro, ya que su invención podría representar una amenaza para los intereses de otros inventores o industrias. Otros sostienen que pudo haber sufrido un accidente en el tren o que decidió desaparecer voluntariamente para escapar de deudas o problemas personales. Número 6. Diane Nougat. Todo ocurrió un día de 1998 cuando un contestador automático grabó la llamada desesperada de Diane mientras intentaba contactar con su madre. En el mensaje pedía ayuda de manera urgente. Sin embargo, 3 días después de esa llamada, Diane desapareció sin dejar rastro. La policía se dirigió al lugar donde se realizó la llamada, pero para su sorpresa, Diane ya no estaba allí. Lo que encontraron junto al teléfono fue un dedo cortado, algo realmente escalofriante. Además, cerca de ese lugar, en una tienda, se encontró una bolsa de plástico con la ropa de Diane, perfectamente doblada. Estos hallazgos solo aumentaron la intriga y la angustia de la situación. La vida de Diane había sido complicada y cada vez más problemática antes de su desaparición. Estuvo internada en un hospital psiquiátrico, y su madre cree firmemente que no estaba preparada para ser dada de alta. Surge la pregunta de si todo esto fue resultado de sus propias acciones o si alguien la secuestró y la mantuvo cautiva. Hasta el día de hoy no se tiene respuesta clara y el caso sigue sin resolverse. Número 5. Rebecca Coira. Rebecca trabajaba a bordo del Disney Wonder, un barco crucero, el 22 de marzo. En un momento dado, sus compañeros se dieron cuenta de que no estaba en su lugar habitual.
La habían visto poco antes, por lo que se esperaba que Ji-woon estuviera allí. Sin embargo, tras buscar exhaustivamente no lograron encontrarla. Lo único que se sabe con certeza es que una cámara de seguridad registró a Rebecca en el salón del barco hablando por teléfono y visiblemente angustiada. La identidad y las palabras de la persona del otro lado de la línea siguen siendo un misterio. Ni los compañeros de trabajo ni los amigos de la familia lograron comprender qué sucedió ni quién podría estar involucrado. Algunos incluso acusaron a la compañía de ocultar información relevante. Se rumorea que se enviaron fotos confidenciales al FBI, las cuales solo ellos y Disney Wonder conocen su contenido. Sin embargo, la verdad detrás de estas imágenes siguen sin revelarse. Si Rebecca no fue víctima de un asesinato arrojándola por la borda, eso significa que ella misma decidió saltar, enfrentando una de las formas más agonizantes de morir. Sin embargo, esto plantea más interrogantes que respuestas. Pero la historia no termina ahí. Mucho después de su desaparición, alguien utilizó las tarjetas de crédito de Rebecca y logró cambiar la contraseña de su cuenta de Facebook. Estos eventos solo añaden más misterio al caso. La familia de Rebecca y quienes han seguido de cerca el caso esperan ansiosos por obtener respuestas y justicia. La grabación de la cámara de seguridad, su angustia y los eventos posteriores de su uso de tarjeta de crédito y acceso a su cuenta de Facebook plantean una serie de preguntas sin respuestas. Esperemos que algún día se aclare lo sucedido y se encuentre la verdad detrás de la desaparición de Rebecca. Número 4. Frederick Valentich. El 21 de octubre de 1978, Valentich, un piloto de 20 años de edad, despegó su avión desde Australia con destino a King Island. Durante el vuelo, Frederick informó a la torre de control de Melbourne que estaba siendo seguido por un objeto no identificado. Describió la extraña aeronave como metálica y alargada, con luces verdes y brillantes. Según sus propias palabras, el objeto parecía estar jugando con él, realizando movimientos rápidos y erráticos alrededor. Frederick expresó su desconcierto y preocupación, afirmando que el objeto parecía volar a una velocidad mucho mayor que la suya. Minutos después se perdió todo contacto con Frederick y su avión. A pesar de una intensa búsqueda realizada por las autoridades australianas, ningún rastro del piloto ni de su aeronave fue encontrada. Esta desaparición misteriosa ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías que sugiere Valentich puede haber sido víctima de un encuentro con un ovni. La descripción que le dio del objeto volador no identificado, así como su descripción repentina, ha llevado a algunos a creer que pudo haber sido abducido por extraterrestres. Número 3. El barco Joyita. En octubre de 1955, este pequeño barco zarpó en su ruta comercial habitual, pero nunca llegó a su destino. Lo curioso es que el barco fue encontrado un mes y medio después, parcialmente hundido. Aunque se encontró el barco, no se supo nada de los 25 pasajeros que iban a bordo. Cuando inspeccionaron el barco, descubrieron que los botes salvavidas no estaban, y habían colchones apilados encima del motor. Además, los relojes del barco se detuvieron a las 10:25. Pero lo más extraño fue el hallazgo de una bolsa médica en la cubierta, que contenía un bisturí, un estetoscopio y vendas ensangrentadas. Las teorías sobre lo sucedido no se hicieron esperar. Algunos consideraron la posibilidad de piratas, aunque resultaba extraño que se llevaron algo sin valor como los botes salvavidas. Otra teoría plantea que el barco pudo haber chocado con algo, lo que provocó una rotura en el motor. Los pasajeros nerviosos pusieron los colchones encima para intentar tapar la fuga. Ante la imposibilidad de detectar la filtración, decidieron subirse a los botes salvavidas y esperar cerca para ser rescatados. Sin embargo, algo salió muy mal y ninguno de los 25 pasajeros fue encontrado. A pesar de las búsquedas y de las investigaciones, el destino de las personas de a bordo de Joyita sigue siendo un enigma sin resolver. El misterio ha generado especulaciones y teorías a lo largo de los años, pero ninguno ha logrado proporcionar una explicación concluyente sobre lo ocurrido. Número 2. Maura Murray. Maura es una estudiante universitaria de enfermería. Un día abandonó la clase repentinamente enviando un correo a sus profesores y a su trabajo diciendo que tenía una emergencia familiar. Parece que los nervios le jugaron una mala pasada, ya que tuvo un accidente de coche poco después. Algunos vecinos de la zona presenciaron el accidente y se acercaron para ayudar a Maura. Aparentemente no parecía tener lesiones graves, aunque estaba expuesta al frío. Uno de los testigos le ofreció un teléfono móvil para que pudiera llamar a algún familiar, pero Maura afirmó que ya lo había hecho y le pidió que no llamara a la policía. Esto despertó sospechas en el hombre, quien decidió llamar a la policía pese a las indicaciones de Maura. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, Maura ya se había ido. Se realizaron búsquedas en la cercanía, pero no se obtuvo ningún resultado. Además, se descubrió que Maura había mentido sobre la emergencia familiar en el correo que envió a sus profesores. La familia confirmó que no existía tal emergencia y que Maura había utilizado esa excusa sin fundamento.
También descubrió que Maura no había llamado a ningún familiar a pesar de haber afirmado lo contrario. Con el paso del tiempo surgieron más detalles desconcertantes. 3 meses después del accidente se supo que había un cuarto testigo que presenció el incidente. Este cuarto testigo no había dicho nada anteriormente, aparentemente debido a la confusión sobre la fecha. Sin embargo, los registros de su trabajo lo situaban en la misma zona, el mismo día y a la misma hora. Estos hallazgos solo complicaron aún más el caso. La policía sostiene la teoría de que Maura planeó su desaparición, mientras que la familia está convencida de que fue secuestrada. A pesar de los esfuerzos de búsqueda de las investigaciones en curso, el paradero de Maura sigue siendo desconocido. Número 1. El regimiento de Royal Norfolk. Esta inexplicable desaparición dejó perplejos a los oficiales. ¿Cómo es posible de que un regimiento desaparezca en cuestión de segundos? Al no encontrar ninguna explicación lógica, se planteó la teoría de que los soldados podrían haber sido capturados por el enemigo. Los británicos solicitaron la liberación de los soldados cautivos, pero para su sorpresa no se encontró ningún cuerpo ni evidencia de fallecidos en la zona. El misterio se profundizó aún más. Este es uno de los misterios más sorprendentes relacionados con la desaparición de un grupo de personas. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.